En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Somos nada, Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa divina voluntad pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos, sufriendo en nuestros sufrimientos, y nuestras almas, unidas a tu voluntad, sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. Orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Ave María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, ¿están bien? ¿Y Jesús cómo está? Que esté en nosotros como Él quiere estar, ¿verdad? Si hubiera que elegir entre las partes de nuestro cuerpo, entre los órganos que componen nuestro ser físico, ¿cuál sería el más importante? ¿El corazón? Pues sí, ¿no? Se oye romántico. ¿Mande? Porque ahí habita Dios. ¿Qué es el corazón? El órgano que palpitando impulsa la sangre por las venas, arterias, a todo el cuerpo. Creo que desde siempre el corazón ha sido visto como el centro de la persona. Y físicamente es entendible porque de allí está el palpitar que impulsa la sangre. Así que de algún modo el corazón simboliza la sede de la vida, Debemos siempre tener en claro que nuestro cuerpo funciona ¿gracias a qué? Sí, a que Dios lo quiere, pero a que Él da a nuestra alma la capacidad de vivificar al cuerpo. El cuerpo está vivo mientras el alma está en Él.
y es el alma la que le participa a cada célula del cuerpo la vida. Así que el cuerpo vive del alma. Bueno, Jesús tenía corazón, o más bien tiene corazón. ¿De dónde surgió la devoción en la iglesia al corazón de Jesús? Santa Margarita María Alacoque, creo que fue en los años 1600 y tantos, ¿no?, que se le apareció Jesús y le mostró su corazón. ¿Por qué le mostró Jesús su corazón a Santa Margarita? Para mostrar cuánto nos ama. Ciertamente le mostró el corazón y le dijo: he aquí el corazón que tanto ha amado al hombre. ¿Pero a qué se refiere Jesús? ¿Solo a la parte física de su cuerpo? ¿A qué se refiere Jesús con he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres? Lo más importante es ese órgano físico hecho de músculos, ¿o qué? En realidad todas las partes del cuerpo de Jesús son adorables. Leía algo que alguien escribió en una página de Divina Voluntad. También es adorable la mano de Jesús. Podríamos tener imágenes de la mano de Jesús. Y Jesús podría decirnos: estas son las manos con las que te creé y que clavé para salvarte. Igual los pies. Estos son los pies con que tanto he caminado para buscarte y encontrarte. Y así de todas las demás partes del cuerpo de Jesús. Pero lo importante no está tanto en el órgano material, sino en algo más. El Papa San Juan Pablo II, un 20 de junio de 1979, decía, hablando del pasaje en el que el soldado hirió el costado de Jesús, y dice: el corazón no es solo un órgano que condiciona la vitalidad biológica del hombre. Vitalidad biológica, o sea, la vida física, biológica, el funcionamiento de los órganos y de cada célula. Continúa el Papa diciendo: el corazón es un símbolo, habla de todo el hombre interior, habla de la interioridad espiritual del hombre. Entonces, ¿qué es el corazón? ¿Por qué tiene tanta importancia más allá del ámbito físico? Es un símbolo ¿de qué? ¿Qué dijo el Papa? De toda la interioridad espiritual del hombre. Así que cuando Jesús nos presenta su corazón y dice: este es el corazón con el que tanto he amado al hombre, nos dice: he aquí todo mi interior que se ha vertido en amor para cada uno. Lo que Jesús quería que viéramos en su corazón
Insisto, no es solo un órgano que hace así, que se contrae y se expande, un músculo de carne, sino el centro del organismo corpóreo biológico y a la vez el símbolo, la representación, la imagen de su divina voluntad. El Papa Benedicto, en un 19 de junio de 2009, que era fiesta de la solemnidad del corazón de Jesús, nos dice que en el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios. Y yo les pregunto, ¿Dios tiene corazón? ¿Sí? Dios por sí solo es espíritu. Jesús es Dios y hombre, y como hombre tiene un corazón físico de carne. Pero Dios tiene corazón. Físicamente no, pues porque es espíritu, es cierto. Sin embargo, en esto que les he leído, dice el Papa Benedicto que en el Antiguo Testamento se habla 26 veces del corazón de Dios. Si Dios no es corpóreo, si es espíritu purísimo, ¿por qué el Antiguo Testamento habla del corazón de Dios 26 veces? El Papa continúa diciendo, el corazón de Dios, considerado como el órgano de su voluntad. O sea, no es que Dios tenga un corazón físico, sino que cuando habla de su corazón, se refiere a su voluntad. Tiempo atrás, yo solía leer todo lo que el Papa Benedicto decía en los miércoles, en sus audiencias generales, en las homilías de las grandes fiestas o en el Ángelus del domingo. Entonces, recuerdo haber leído, aunque ahora no les puedo decir dónde, porque no recuerdo, pero recuerdo que él dijo que cuando la Biblia se refería al corazón, ya no hablando de Dios, sino del hombre, decía esta idea: no se refiere tanto al órgano de carne, sino que el corazón es el símbolo del centro, de lo más íntimo del hombre, que es su voluntad. ¿Qué es, pues, el corazón? Es símbolo de la voluntad, y eso tanto en el hombre como en Dios. Es lo más íntimo y propio que tenemos. Sin embargo, a veces como que se nos hará difícil decirle a alguien te amo con toda mi voluntad. Suena raro, ¿verdad? Pero en realidad sería el amor más verdadero. Te amo con toda mi voluntad. ¿Por qué? Porque este corazón que es así material, cuando mi alma salga de mi cuerpo se va a pudrir. En cambio, la voluntad, una vez creada, permanecerá para siempre, como el centro de nuestro ser, como lo más íntimo de nosotros, como aquello que somos. Y eso tanto en el hombre como en Dios. Así que bueno, con esto que les quise leer de Juan Pablo II, que dice, el corazón es un símbolo de la interioridad del hombre. Y luego Benedicto XVI, que dice que el corazón del hombre es
el símbolo de lo más íntimo de Él, que es su voluntad, de donde parten sus decisiones. Y luego esto que leímos de su homilía el 19 de junio de 2009, el Papa Benedicto, que dice que el corazón es el órgano de la voluntad de Dios. Con esto quiero decirles que lo que vamos a seguir hablando no es solo mi pobre interpretación, que quiera yo imponerles a ustedes de que el corazón es la voluntad, solo porque yo lo diga. No. O sea, es magisterio de la Iglesia. Así que, cuando Jesús muestra su corazón y dice, he aquí el corazón que tanto ha amado al hombre, nos está mostrando la sede de su voluntad. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? ¿Cuántas? ¿Solo una? ¿Cuál? La divina. Entonces Jesús no es hombre, solo es Dios. Sí es hombre. Una persona con dos naturalezas, recordémoslo siempre. Y como hombre tiene voluntad humana. Esto es doctrina de la Iglesia, está en el Catecismo y además Jesús mismo se lo dice muchas veces a Luisa. Él tiene voluntad humana. Pero ¿qué pasa con su voluntad humana? Nunca hizo un solo acto por sí misma. Siempre estuvo fundida e inseparable. Y para que quede claro esa cuestión, vayamos al Catecismo, déjenme buscarlo, el número donde habla de eso. Porque no podemos olvidar que Jesús tiene voluntad humana. Si Jesús no tiene voluntad humana, no es hombre. Porque la esencia de la naturaleza humana es la voluntad humana. Así que para ser hombre necesita su voluntad humana. Es el 475 del Catecismo de la Iglesia. Y dice, Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales. O sea, dos formas de obrar, dos operaciones naturales, que es la divina y la humana. No opuestas, sino cooperantes, de forma que el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne, en su obediencia al Padre ha querido humanamente, o sea, como hombre y con su voluntad humana, ha querido todo lo que ya había decidido divinamente y con la voluntad divina, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Y continúa diciendo, la voluntad humana de Cristo sigue a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, sino todo lo contrario, estando subordinada a esta voluntad omnipotente. Entonces, ¿cuántas voluntades tiene Jesús? Que son humana y divina, porque es hombre y es Dios. Pero esas voluntades, ¿cómo obran? ¿Cada cual por su lado? Perfectamente unidas. Así que el corazón de Jesús, cuando nos lo muestra, nos está mostrando ¿qué? La unión de sus dos voluntades. Si el Papa Benedicto nos dijo que tanto en el hombre el corazón es símbolo de su voluntad y en Dios el corazón es como el órgano de su voluntad divina, y si Jesús solamente tiene un corazón, entonces ¿qué hay allí? Dos voluntades fundidas que producen un palpitar, el querer de Jesús.
Ahora, del corazón palpitante que brota continuamente, humanamente, físicamente, de nuestro corazón palpitante que brota. Produce latidos, sí, pero que continuamente impulsa la sangre en un movimiento circular, permanente. De igual modo, el movimiento permanente de la divina voluntad, ¿qué produce? Amor, que circula incesantemente, gira. El amor divino gira todo el tiempo. Cuando Jesús nos dice que giremos en su querer, nos está invitando a ese circuito incesante y permanente de amor divino que impulsa su voluntad divina y que es un círculo así. Va, fluye, irriga en todo, recoge, lleva, pone, quita y regresa a su centro y así permanentemente. Así que en el girar, en el circular de la sangre, tenemos también un símbolo de qué es el girar en la divina voluntad. Hay que entrar en el corazón de Jesús. ¿Y qué es el corazón de Jesús? Sus dos voluntades fundidas, que palpitan y producen, ¿qué? Amor, que inunda todo, incesantemente, girando, circulando por todo. Entonces, nos queda un poco más claro qué es el corazón de Jesús. No es solo un órgano en el que siente algo. Es el centro, la esencia de la persona de Cristo, de sus dos voluntades fundidas, lo más íntimo de Él, de donde brota el amor con el que ama divinamente y humanamente al Padre y a nosotros. Jesús le dice a Luisa en el volumen 12, el 9 de julio de 1918. Hija mía, yo soy todo amor. Esto ya nos lo había dicho desde la Biblia. Juan dijo, Dios es amor. Pues aquí dice Jesús, yo soy todo amor. Soy como una fuente que no contiene otra cosa que amor. Y todo lo que pudiera entrar en esta fuente pierde su cualidad y se transforma en amor. El corazón de Jesús, como se lo mostró a Santa Margarita María Alacoque, ¿qué cosas tiene? A ver, véanlo allí. ¿Qué tiene arriba? Tiene fuego. Bueno, también tiene las espinas, ciertamente, pero tiene fuego. Imaginen el corazón de Jesús, porque el fuego también es símbolo del amor. Imagínense el fuego que produce aquí en México le llamamos un soplete. Con un soplete es una... ¿Qué es un soplete? Está conectado a un tanque de gas, pues, tiene una manguera y tú le prendes, y con ese puedes cortar vigas de acero. Tan intenso es su calor. Bueno, pues imagínense el corazón de Jesús por dentro, así como un soplete. Si en ese soplete, si llegas aquí y le haces así, lo que toque lo produce, lo transforma en fuego. Así sea metal, si se acerca al soplete, queda hecho fuego.
se funde y es fuego líquido. Ahora, si dentro del corazón de Jesús hay esa intensidad de fuego, no esa, mucha más, intensidad divina de fuego, ¿qué pasa con lo que entra allí? ¿Queda hecho qué? Fuego. Fuego. Y por eso se puede fundir. Pues aquí ha dicho Jesús, soy como una fuente que no contiene otra cosa que amor. Y ese amor, fuego. Y todo lo que pudiera entrar en esta fuente pierde su cualidad y se transforma en amor. Así que en mí, la justicia, la sabiduría, la bondad, la fortaleza, esas cosas que mencionó, ¿qué son? ¿Cómo se llaman? Son atributos divinos, las cualidades de Dios. Justicia, sabiduría, bondad, fuerza. Dice Jesús que son infinitos sus atributos, pero en palabras humanas estos son algunos de los que podemos medio entender. Así que Él tiene esos atributos, justicia, sabiduría, bondad, fortaleza, etc. Dice, pero en mí, todos ellos, esas cualidades, atributos, no son más que amor. Todas sus cualidades, al estar dentro de su corazón, quedan fundidas y convertidas en amor. De modo que cuando Dios, haciendo uso de la justicia divina, castiga, ¿qué está haciendo? Está amando. Cuando Dios hace uso de su poder para crear, ¿qué está haciendo? Está amando. En todas sus cualidades Él ama. Y dice Jesús, pero ¿quién dirige esta fuente, este amor y todo lo demás? Haciendo un recuento de lo que nos ha dicho. Dijo, yo soy todo amor. Y soy como una fuente. Todo lo que de mí sale y a mí entra, ¿qué le pasa? Pierde su cualidad propia y queda convertido en amor. Como cualquier cosa que se acerque al fuego intenso del soplete queda convertido en fuego, así todo lo que se acerca y entra en Jesús queda hecho amor, porque esa es su naturaleza. Y ya nos dice que la sabiduría, justicia, bondad, todas sus cualidades son amor en Él. Bueno, ahora dice, pero todas esas cosas, aún ese mismo amor y todo lo demás, ¿quién lo dirige? Mi voluntad, dice Jesús, mi voluntad. Dice, mi voluntad domina, rige, ordena. Y es que, ¿qué es el amor? ¿Ustedes saben qué es el amor? El motor es la voluntad. El amor por sí mismo es un acto. Ese acto, ¿en qué consiste? En darse. Es el acto de donarse, de darse, tomar lo que eres y darlo. Pero ese acto, ¿de dónde sale? De una voluntad que quiere darse. ¿Se entiende eso? El amor es un acto de la voluntad que decide darse. Así que por eso aquí nos ha dicho, ¿quién dirige, domina, ordena
todo lo que soy, aún mi mismo amor? ¿Quién? Mi voluntad. Así que la voluntad es el motor y el acto es el amor, que es querer divino. Dice así que todas mis cualidades divinas llevan el sello de mi voluntad, la vida de mi voluntad. Y en algún otro lugar dice Jesús, si mi voluntad no quiere hacer algo, la sabiduría se está sin obrar, la justicia se está sin obrar, el amor se está sin amar. Es cuando mi voluntad quiere que obra la sabiduría, obra la justicia, obra el amor, y obran juntos siempre. Pero es de la voluntad de donde sacan el movimiento, de la voluntad divina. Igual en nosotros, humanamente, el amor es una decisión y debe sostenerse por la voluntad, no por el sentimiento, por la voluntad. Y a fin de que sea permanente, debe sostenerse por una voluntad humana unida a la voluntad divina. Si no, ¿de dónde saca inmutabilidad? La cualidad de no cambiar, de no dejar de amar. Entonces, y donde mis cualidades encuentran mi voluntad, hacen fiesta, se besan, y donde no, se retiran. Se refiere a las almas. Si Dios encuentra en el alma su voluntad, aunque sea en los diferentes niveles, porque antes no estaba disponible el don de la divina voluntad obrante, estaba disponible la resignación y el hacer la voluntad de Dios como se hace en la tierra. Ahora este don es como se hace en el cielo. Si Dios encuentra en el hombre el grado posible de unidad con su voluntad, entonces su sabiduría, su bondad, su amor pueden vertirse allí, en esa alma. Pero si no encuentran en el alma la sujeción a su voluntad, aunque sea la sujeción, lo que Él quiere encontrar es la fusión de su voluntad. Si no encuentran algo de su voluntad, sus atributos dicen, aquí no tenemos nada que hacer, aquí no está nuestra vida. Bueno, eso fue el volumen 12, el 9 de julio de 1918. 9 de julio 1918. Entonces, haciendo un pequeño recuento, el corazón de Jesús, ¿qué es? Es la fusión de sus dos voluntades, humana y divina, que en su movimiento incesante produce ¿qué? Amor. Como el latido del corazón físicamente produce el circular de la sangre. Así que a esa unión, esa fusión de sus dos voluntades en acto de amar permanentemente es lo que le llamamos el corazón de Jesús. En un retiro al que hace algunos años fui con el padre Daniel Gañón, mencionó algo sobre la vida de Santa Margarita María Alacoque, que fue a quien se le apareció Jesús mostrándole su corazón. Y pues Jesús le muestra su corazón. No recuerdo al 100%, pero se lo diré como lo recuerdo. Y entonces Jesús toma el corazón de Santa Margarita. ¿Y cómo creen que lo ve Santa Margarita? Lo ve negro como carbonizado y chiquito, creo, ¿no? Así como un carboncito.
chiquito. Ella ve así que Jesús toma el corazón de ella y ella ve y era un carbón. Y entonces Jesús lo mira y lo acerca al de él, y el de él arde en fuego. Entonces, ¿qué pasa con un carbón que arde, que se acerca al fuego? Pues se incendia. Y entonces de ese modo lo purifica y se lo devuelve. Yo no lo he leído eso en la vida de Santa Margarita, pero así recuerdo que lo decía el padre Gañón, que eso contaba ella. Jesús toma su corazón, ella ve que es como un carbón negro, duro, pero al acercarlo al corazón de él, queda purificado y vivificado y se lo regresa. ¿Quién quiere que Jesús haga eso con su propio corazón? Todos desearíamos. Pero hay más que eso. Hay más. Y Jesús nos lo muestra en el libro de Cielo a través de lo que hizo con Luisa. Eso que hizo con Santa Margarita fue en los años 1600 y tantos, pero el amor de Dios lleva una pedagogía de mostrar al hombre y de llevarlo continuamente más adentro, de atraerlo más. Entonces, desde el volumen 4 del libro de Cielo, el 16 de noviembre de 1900, Luis había recibido la comunión y Jesús, dice, mi adorable Jesús hacía ver todo mi interior lleno de flores, como si fuera una cabaña. Para este entonces, Luisa ya llevaba muchos años en cama, ya había llevado un largo proceso de purificación, como nos lo narra en el volumen 1. Mientras que en el caso de Santa Margarita quizá era de sus primeras experiencias místicas. Entonces, ¿cómo le hace Jesús ver a Luisa el interior de ella? Como un jardín lleno de flores. Dice, como si fuera una cabaña. Y a él que se estaba adentro, recreándose y complaciéndose todo. Yo, viéndolo en esta actitud, le he dicho, mi dulcísimo Jesús, ¿cuándo será que tomes este corazón mío para uniformarlo todo al tuyo? ¿Qué es uniformarlo? Uniformar, tener una misma forma, para que tenga la forma del tuyo. Como nos dijo Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Uniformar, o sea que la forma de su corazón lo tenga el nuestro. Entonces eso le pide Luisa a Jesús, ¿cuándo tomarás mi corazón para darle la misma forma del tuyo? Y dice Luisa, de modo que pueda yo vivir de la vida de tu corazón. Mientras esto decía, mi sumo y único bien ha tomado una lanza y me ha abierto la parte que corresponde al corazón. Esto Luisa no es la primera persona que le pasa. Se llama la transverberación y Jesús lo ha hecho con otros santos en el pasado. Algunos de ellos, creo que incluso Santa Teresa de Jesús, al hacerles la autopsia, encontraban que efectivamente su corazón estaba traspasado. Después de que en alguna experiencia mística ellos hayan visto a Jesús traspasándoles el corazón, o sea, haciéndoles partícipes de ese acto de amor de Él. Entonces Luisa ve a Jesús que con una lanza le abre la parte que corresponde al corazón y dice, después con sus manos lo ha sacado y lo miraba todo para ver si estaba despojado. ¿Despojado de qué? De todos los apegos humanos, de todo el desorden de la voluntad humana.
y para ver si tuviese las cualidades para estar en su Santísimo Corazón. O sea, veía que no tuviera emplastes, que no tuviera, por así decirlo, tumores cancerígenos de voluntad humana, que son los apegos. Y entonces ver si puede entrar en el corazón de Él. En algún lugar Jesús le dice a Luisa: hija, la puerta de mi corazón es estrechísima, es muy estrecha, pero dentro mi corazón no tiene confines. Ya ven que Jesús decía en el Evangelio: esfuércense por entrar por la puerta que es estrecha. Bueno, la herida del corazón de Jesús es la puerta y es estrecha. Hay que hacerse pequeño y despojarse de lo que estorba para poder entrar. Y una vez dentro, aquello es el cielo y es infinito. Entonces, por eso, a fin de poderlo meter en su corazón, ocupa que nuestro corazón no esté estorboso, sino esté despojado. Dice Luisa: también yo lo he mirado, y con mi sorpresa he visto impresa en una parte la cruz, la esponja y la corona de espinas. Este detalle también a Luisa no es a la primera que le pasa. A Santa Gema Galgani, de algún modo Jesús le imprimió en su corazón las insignias de su pasión, y cuando le hicieron la autopsia, efectivamente en su corazón estaba así como grabadas a fuego las señales de la pasión de Jesús. Bueno, pues en esta experiencia espiritual y mística en que Jesús toma el corazón de Luisa, Luisa ve de ese modo su corazón. Dice, con mi sorpresa he visto impresa en una parte la cruz, la esponja con la que le dieron hiel a Jesús y la corona de espinas. Pero queriendo verlo por la otra parte y por dentro, porque parecía hinchado, como si pudiera abrirse, mi amado Jesús me lo ha impedido, diciéndome. O sea, Luisa solamente lo ve desde un lado, quiere ver del otro y además adentro, y Jesús no la deja. Y le dice, quiero mortificarte, no dejándote ver todo lo que he derramado en este corazón. Bueno, la curiosidad no es buena, ¿verdad? Jesús sabe que no es buena la curiosidad y le dice, quiero mortificarte, no quiero que veas todo lo que yo he puesto. Y dice Jesús, sí, aquí, dentro de este corazón, están todos los tesoros de mis gracias que humana naturaleza puede llegar a contener. Le dice eso a Luisa, pero no la deja ver. Así que de ese modo la mortifica. Dice, en ese momento lo encerró en su santísimo corazón, agregando, le dice Jesús a Luisa, tu corazón ha tomado posesión en mi corazón. Y yo, por corazón, te doy mi amor, que te dará vida. ¿Ven un poco la diferencia entre lo que hizo con Santa Margarita y lo que hizo con Luisa? ¿Qué quieren? O sea, con Santa Margarita lo toma, parece un carbón, lo purifica y se lo regresa. Acá lo agarra Jesús, se lo pone dentro de su corazón y le dice, para que tú tengas algo con qué vivir, te doy mi amor. Y ahora, ese corazón, recordemos en la teología del Papa Benedicto, ¿qué era el corazón?
Era lo más íntimo del ser humano, que es su propia voluntad humana. ¿Qué hizo Jesús? Tomar la voluntad humana de Luisa y luego el corazón de él, ¿qué es? Es la fusión de la voluntad divina y de su propia voluntad humana. Si Jesús pone el corazón, es decir, la voluntad de Luisa allí, ¿para qué la pone allí? Para que también se funda, a través de la voluntad humana de Jesús, se pueda fundir con la voluntad divina. Esto el catecismo nos dice en el 2825, Catecismo de la Iglesia. Pedimos a nuestro Padre que una nuestra voluntad humana a la de su Hijo, para cumplir su voluntad divina. 2825 del Catecismo. Entonces, ahora el corazón de Luisa, es decir, el centro de su ser, su voluntad, la fuente de su vida, está en Jesús, en la divina voluntad. ¿Y allí qué va a hacer? Ese corazón de Jesús, ¿cómo está? ¿Sin moverse o cómo está? Está todo el tiempo palpitando. Y ese latido que produce la vida divina, el amor divino que circula en toda la creación. Si algo entra allí, ¿qué le pasaba? Quedaba convertido en ese amor, en esa unidad de voluntad. Entonces el corazón de Luisa va a empezar ¿a qué? A palpitar en el latido divino que lleva vida y amor divinos a todo lo que existe. Esta es la imagen del vivir en la divina voluntad. La criatura que entra en el movimiento de Dios, en la sede de la vida divina, para allí obrar con Él y dar vida con Él. Y bueno, allí, en ese amor que mueve su voluntad, están a la vez todos los atributos divinos. Recordábamos. Quien entra allí toma posesión de todo eso. Jesús le dijo a Luisa: tu corazón ha tomado posesión en mi corazón. Y dice Luisa, y acercándose Jesús, acercándose a esa parte donde abrió, ha mandado 3 respiros conteniendo luz, que tomaban el lugar del corazón. 3 respiros. ¿Por qué 3 respiros? La Trinidad. Si alguno me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Y con su aliento Jesús comunica la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu a Luisa. Ha mandado 3 respiros conteniendo luz que tomaban el lugar del corazón, y después ha cerrado la herida diciéndome: ahora más que nunca te conviene fijarte, o sea, quedar fija en el centro de mi querer. ¿Qué es su querer divino? Es el acto de su voluntad. La voluntad es como el motor, el palpitar es el querer, y lo que produce ese circular de sangre es el amor. Dice, ni siquiera por un solo instante debes salir de él. O sea, mantén tu voluntad en la mía, no salgas de allí, para que obres en mi misma vida. Y mi amor solo encontrará en ti su verdadero alimento
si encuentra en ti, en todo y por todo, mi voluntad. El amor de Jesús para vivir en nosotros necesita encontrar en nosotros, ¿qué? Su voluntad. Si no, no puede vivir en nosotros. Dice, y en ella encontrará su contento y la verdadera y fiel correspondencia. O sea, recibiendo nosotros el don de la voluntad divina, Jesús podrá encontrar en nosotros su contento, su correspondencia y su alimento, porque su alimento es la voluntad divina. Dice, después, acercándose a la boca, me ha mandado otros 3 respiros y al mismo tiempo ha derramado un licor dulcísimo que toda me embriagaba. Entonces, como llevado por entusiasmo, decía, ese es el vino nuevo de la vida de Jesús. Sangre de Cristo, embriágame, decía San Ignacio. Entonces dice, llevado por entusiasmo, decía, imagínense a Jesús entusiasmado, que le dice a Luisa, mira, tu corazón está en el mío, así que no es más tuyo. Eso para Jesús es causa de alegría, que su criatura viva en él. Dice, y me besaba y me volvía a besar y me hacía 1000 finezas de amor. ¿Quién puede decir lo que sentía yo al encontrarme en mí misma? Solo sé decir que me sentía como si no fuera más yo, sin pasiones, sin inclinaciones, sin deseos, toda abismada en Dios. En la parte del corazón sentía un frío sensible en comparación con las otras partes. O sea, un frío se refiere a como el hueco, de que ahí no está el corazón de ella. Bueno, eso fue un 16 de noviembre de 1900. Luego el 18 de noviembre del mismo año, o sea, 2 días después, dice Luisa, Jesús sigue teniendo mi corazón en su corazón y de vez en cuando se digna hacérmelo ver, haciendo fiesta como si hubiera hecho una gran adquisición. O sea, Luisa dice, hombre Jesús, pues como si hubieras obtenido una cosa muy importante como para que hagas fiesta, hombre. Mi vil y pobre corazón, ¿a ti para qué te sirve como para que hagas semejante fiesta y te entusiasmes? ¿Tú que eres Dios? Pero así es Él. Como si hubiera hecho una gran adquisición. Y en estos días, encontrándome fuera de mí misma, en la parte que corresponde al corazón, en vez del corazón, veo la luz que el bendito Jesús me envió en aquellos 3 respiros. Después, esta mañana al venir, mostrándome su corazón, me ha dicho, amada mía, ¿cuál quieres? ¿Mi corazón o el tuyo? Aquí se dice si hasta la pregunta es necia. Pero él siempre pregunta. ¿Ustedes qué responden? ¿El de él? ¿Seguros? Jesús dice, si quieres el mío, te tocará sufrir más. Todavía quieren el de él. Si vemos cómo se lo enseñó a Santa Margarita, está rodeado en espinas, está traspasado,
y está ardiendo en amor que no puede desahogar porque el hombre no lo recibe y él se siente quemar. Y nos lo da así, porque así es como está. Si quieres el mío, te tocará sufrir más. Y es que quien más ama, más sufre. Porque entre más ames, habitualmente sucederá que no serás correspondido en la medida en la que amas. Imagínense un Dios que ama divinamente y en correspondencia no es que reciba amor humano, recibe ofensas, recibe crueldad, indiferencia tremenda. Por eso dice la Virgen que el amor es el más cruel tirano. Pero a la vez, solo quien ama es feliz, aunque sufra. En el amor divino, el dolor y la felicidad están juntos. Así que en el corazón de Jesús hay un mar de dolor, pero otro mar mucho más inmenso de felicidad. Y están juntos. Y todo eso es lo que nos quiere dar. Y continúa Jesús. Pero debes de saber que he hecho esto. ¿Esto de qué? De tomar el corazón de ella, de ponerlo en el de él. He hecho esto para hacerte pasar a otro estado. Porque cuando se llega a la unión, se pasa a otro estado, que es el de la consumación. La unión es, aquí estamos juntos. La consumación es llegar a ser uno solo, con una sola vida, en un solo acto de amor, en la perfecta fusión de voluntades. Dice, y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, tiene necesidad o de mi corazón para vivir, o del suyo, todo transformado en el mío. O sea, queda la misma. De otra manera, no puede pasar a este estado de consumación. ¿Qué necesita la criatura para vivir en la divina voluntad? Porque el vivir en la divina voluntad incluye todos estos estados. ¿De qué necesita? ¿Del corazón de Jesús o del de ella, pero ¿cómo? Todo transformado en el de él. Da lo mismo. Da lo mismo. Y el corazón, como decíamos, es la intimidad, el centro más profundo del hombre, donde está su voluntad, de donde surge su vida, y de allí surgen a la vez todos sus actos, sus pensamientos, sus deseos, sus afectos, todo sale de allí. Y eso de Jesús, que está en su voluntad, es lo que nos quiere dar. Y dice Luisa, yo, temiendo toda, respondí, dulce amor mío, mi voluntad no es más mía, sino tuya. Haz lo que quieras, y yo estaré más contenta. No me pongas a elegir, Jesús. Si me pones a elegir, quiero lo que tú quieres. Hay muchas veces en la vida en que no sabemos qué exactamente quiere Jesús, pero Él espera de nosotros esa rectitud de Jesús. Aunque no estoy seguro exactamente de tú qué quieres, quiero decirte que quiero lo que tú quieres. Y si el Señor lo quiere, nos lo hará conocer. Y en el volumen 20, ¿cuál volumen 20? En el mismo volumen 4, 2 días después, ahora el día 20, porque lo primero fue el día 16, luego el 18, ahora el 20,
de 1900, dice Luisa: encontrándome fuera de mí misma, mi adorable Jesús continúa haciéndome ver mi corazón en el suyo, pero tan transformado que no reconozco más cuál es el mío y cuál el de Jesús. O sea, Luisa ve a Jesús como con dos corazones allí, juntos, unidos. Dice, pero pues no sé cuál es cuál. Esa es la virtud propia del amor divino, transformar en Él mismo a quien se entrega a Él. Y dice, lo ha conformado perfectamente con el suyo. Le ha impreso todas las insignias de la pasión, haciéndome entender que su corazón, desde que fue concebido con estas insignias de la pasión. Lo importante no era, como les decía en Santa Gema Galgani, que se viera así como grabado esos símbolos de la pasión, sino significa que contiene en él todos esos actos de amor redentor y doliente. ¿Desde cuándo? Desde la concepción. Dice, tanto que lo que sufrió en lo último de su vida fue un desbordamiento de lo que su corazón había sufrido continuamente. Me parecía verlos como el uno, así el otro. Como el uno, así el otro. Dice San Pablo que Dios nos ha destinado a reproducir la imagen de su Hijo. Y dice Luisa, me parecía ver a mi amado Jesús ocupado en preparar el lugar donde tenía que poner el corazón, perfumándolo y adornándolo con tantas diversas flores. Y mientras esto hacía, me ha dicho, amada mía, debiendo vivir de mi corazón, te conviene emprender un modo de vivir más perfecto. La mayoría de ustedes dijeron que querían vivir con el corazón de Jesús. Pues tomen nota de lo que es necesario. Tomemos. Dice, por eso quiero de ti. Y le da 3 como reglas. Por eso quiero de ti. 1. Uniformidad perfecta a mi voluntad. Uniformidad perfecta a mi voluntad. Lo que quiere Jesús lo quiero yo y mi voluntad unida a la de Él. Porque jamás podrás amarme perfectamente sino hasta que me ames con mi misma voluntad. Jesús nos ordenó en el Evangelio el mandamiento nuevo. ¿Qué dice el mandamiento nuevo de los cristianos? Ámense. ¿Cómo? Como yo los he amado. ¿Y Jesús con qué voluntad nos ha amado? Ya hemos dicho que el amor es acto de la voluntad. ¿Y Jesús qué voluntades tenía? 2, humana y divina. Así que Jesús nos ha amado con amor que brota de la unión de esas 2 voluntades. Y nos ordenó, ámense como yo los he amado. Y aquí le dice a Luisa, jamás podrás amarme perfectamente, es decir, como yo quiero, si no me amas con mi voluntad en ti. Así que para poder cumplir ese mandamiento nuevo que Jesús dio a los cristianos, ocupamos el don de su divina voluntad. Si no, no podemos amarlo como Él nos amó. Entonces, porque jamás podrás amarme perfectamente, sino hasta que me ames con mi misma voluntad. ¿El amor de dónde brota?
de la voluntad, es acto de la voluntad. Más bien te digo que amándome con mi misma voluntad, llegarás a amarme a mí y al prójimo con mi mismo modo de amar, que es divino. Esa era la primera cosa, la uniformidad perfecta, su voluntad, para poderlo amar con su misma voluntad divinamente. Punto 2. Humildad profunda, poniéndote ante mí y ante las criaturas como la última de todas. ¿Qué es la humildad? Jesús le dice a Luisa que el único que es verdaderamente humilde es Él, que siendo inmenso, siendo Dios, se anonada, se hace pequeño, se rebaja, por así decirlo. Y dice, lo que en las criaturas le llaman humildad, en realidad es conocimiento de sí mismo. Entonces lo que nos pide es ser conscientes de qué somos. ¿Y qué somos? Por nosotros mismos somos nada. No tenemos existencia por nosotros mismos. Pero siendo nada, podemos ser todo. Esto ya lo decía San Juan de la Cruz. Si quieres ser todo, desea ser nada. Si quieres poseerlo todo, desea poseer nada. La nada es el camino al todo. Y solo lo alcanza quien es consciente de que por sí mismo es nada. Pero el punto es, ¿soy una nada? Sí, pero que Dios ama infinitamente vertiéndose y dándose. No se trata de ser una nada sin nada, debe ser una nada con el todo. Luisa le dice a Jesús en las oraciones del adiós y del buenos días a Jesús sacramentado, al principio del volumen 11, Jesús, acuérdate que soy nada, y la nada no puede estar sin el todo. Bueno. Tercer punto. Pureza en todo. Porque cualquier mínima falta de pureza, tanto en el amar como en el obrar, todo se refleja en el corazón y éste queda manchado. Jesús dijo en el Evangelio que no es lo que entra, sino lo que sale, lo que mancha. Es decir, nuestros actos. ¿Qué entendemos por pureza? Aquí no se refiere solo a la castidad, desde luego que lo incluye, pero no es solo en el aspecto de la castidad, sino de un anillo de oro. Se dice que es puro si no tiene ¿qué? Si no tiene otros metales, otras cosas revueltas. La pureza que Jesús nos pide es en la intención. Y la pureza de intención, la rectitud de intención es todo por Jesús, con Jesús y en Jesús. Y allí entra la castidad, allí entra todas las demás virtudes. Entonces, esa pureza, no dejar que entren otras cosas. La pureza de la Virgen es mucho más que una pureza en el orden sexual. Claro que la tiene en modo sublime, pero no es solo eso. Su virginidad es que en ella no entra nada más que voluntad divina. Su alma está toda llena de voluntad divina y de nada más.
está llena de gracia. Por eso es pura, no tiene revoltura. En nuestro caso, esta pureza en todo es ir quitando esas revolturas para que quede Jesús, por Él, con Él y en Él. Y punto 4. La obediencia va unida con mi voluntad. Porque si esta virtud se refiere a los superiores que te he dado en la tierra, mi voluntad es obediencia que se refiere a mí directamente. Obediencia, dejarnos conducir por Él. Y en las autoridades legítimas que Él nos pone, saber reconocer su voluntad. Recordemos que se dice en la moral de la Iglesia que cuando una autoridad ordena algo que es evidentemente contrario al orden moral, que es la ley de Dios, entonces no estamos obligados a obedecer eso. Estamos obligados a obedecer en la medida en la que se nos pide, en la que aquello que se nos pide no esté opuesto a la voluntad de Dios. Si se opone, nada puede obligarnos a obedecer eso. Pero aquí se requiere siempre mucho el segundo punto que Jesús decía, humildad profunda. Porque a veces somos muy dados para ponernos a nosotros mismos como el criterio de qué es lo que debo hacer. Y entonces, al menos, como garantía en la Iglesia, tenemos el catecismo de la Iglesia que nos deja en claro qué es lo que un cristiano puede y no hacer. Y aun cuando alguien pueda decir algo contrario a eso, es que de repente no falta quien diga, pues yo le pido permiso al Padre para que me deje hacer tal cosa y entonces ya puedo hacer, aunque en el catecismo y en la palabra de Dios diga lo contrario. No es lo que diga fulanito, es lo que dijo Jesús. Y que la Iglesia lo ha interpretado de modo infalible en el catecismo de la Iglesia. En una plática hace tiempo alguien me dijo, oye, cuando digas catecismo, aclara que no te estás refiriendo al librito ese con el que se les enseña a los niños en la primera comunión. El catecismo es un libro más gordo, que se llama así, Catecismo de la Iglesia Católica, en el que está contenido lo que los católicos creemos, lo que los católicos celebramos en los sacramentos, lo que los católicos rezamos y lo que los católicos debemos vivir en los mandamientos. Y dice, debes saber que de ahora en adelante vivirás con mi corazón. Recuerden lo que había hecho con Santa Margarita. Agarra su corazón, que era como un carboncito, lo purifica, lo incendia y se lo regresa. Aquí le ha dicho a Luisa, debes saber que de ahora en adelante vivirás con mi corazón. Y debes entendértela a modo de mi corazón. O sea, debes entender y vivir todas las cosas al modo de mi corazón que te he puesto, para encontrar yo en ti mis complacencias. Por eso te lo encomiendo. O sea, te lo encargo. Es casi como si dijera, cuida mi corazón en ti. Porque no es más corazón tuyo, sino corazón mío. En la Biblia, en el profeta Ezequiel, capítulo 36,
versículo 26. Bueno, desde el 25. Dice: os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Ese corazón nuevo, ¿cuál es? El de Él, nuevo. No dice, les remendaré el de ustedes. Dice, les daré uno nuevo, que es el de Él, por el don de su voluntad divina. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El corazón de piedra es nuestro corazón empedernido por la voluntad humana, pero que al tomarlo Jesús lo funde con el de Él y nos da el suyo, que está vivo, vivo con vida divina. Ese es el corazón de carne que nos dará, el de Él, vivo de vida divina. Y si infundiré mi espíritu en vosotros, y haré que os conduzcáis según mis preceptos, y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. ¿Cuál es la tierra que Él dio a nuestros padres? Vámonos a Israel. No. ¿Cuál es la tierra que Él dio a nuestros padres? El Edén. Esa es la primer tierra que Dios dio a nuestros primeros padres, Adán y Eva. El Edén es donde se vive en la divina voluntad. Tenemos una plática que se llama Vivir en el Edén. No sé si la recuerdan. Bueno, pues dice esto: y habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Y allí podremos darle gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, como era en el Edén, como era antes del pecado original. Pero eso incluye dejarnos arrancar el corazón de piedra, que es nuestro querer humano, y recibir un corazón vivo, con vida divina, que es el de Jesús, su voluntad divina. Y entonces podremos vivir en la tierra que Dios dio a nuestros padres, en la felicidad original, en el Edén. Es Ezequiel 36 y leí desde el versículo 25 hasta el 28. Pero todo ese oráculo tiene mucho que sacarle. Por último, ¿se acuerdan cuál fue el primer día que leímos de esta secuencia que Jesús ha llevado con Luisa? Fue el día 16 de noviembre. Luego 2 días después, el 18. Y luego otros 2 días después, el 20. Por último, el día 22, también de 1900, en el volumen 4, noviembre. Dice Luisa: continúa haciéndose ver mi adorable Jesús. Esta mañana, habiendo recibido la comunión, lo veía en mi interior, y los 2 corazones tan fundidos que parecían uno. Y mi dulcísimo Jesús me ha dicho: hoy he decidido darte
en lugar del corazón a mí mismo. Hoy he decidido darte en lugar del corazón a mí mismo. Es el amor a más no poder, es la donación completa de Dios mismo a su criatura. Y dice Luisa, en ese momento he visto que Jesús tomaba lugar en aquel punto donde está el corazón, en ella. Y de dentro de Jesús recibía la respiración y sentía el latido del corazón. ¿Cómo me sentía feliz viviendo de esta manera? En volúmenes más adelante, un día Luisa escribe medio a regañadientes porque el confesor la pone a que escriba y ella trata de nunca escribir las cosas importantes que le pasan, sino solo lo que Jesús dice y nada más. Pero ese día el confesor le dijo, quiero que escribas cómo sientes a Jesús en ti. Y Luisa decía, lo siento incluso de modo físico, lo siento a la altura del corazón, que allí está, allí palpita, allí respira, y yo recibo vida y respiro de Él que está allí. Dice, y algunas veces siento cómo se extiende en todo mi interior, y si su respiro es afanado, está afanoso, yo me afano, porque recibo el mismo respiro de Él. Y Luisa explica cómo la vida de Jesús en ella no es solo espiritualmente, es también, dice, de un modo sensible y corporal. Y dice Luisa, después de esto ha agregado, dice Jesús, habiendo yo tomado el lugar del corazón, te conviene significa necesitas, es indispensable, te conviene tener un alimento siempre preparado para nutrirme. ¿Un alimento para qué? ¿Para nutrir a quién? A Jesús. ¿Pero en dónde? En la criatura. Te conviene tener un alimento siempre preparado para nutrirme. Decía San Juan Bautista, que acabamos de celebrar antier su natalicio, el 24 de junio. Es conveniente que Él, Jesús, crezca y que yo disminuya. Jesús se pone en nosotros para crecer. Y ese crecimiento de Jesús, ¿de qué depende? De que yo lo alimente. ¿Con qué voy a alimentar la vida de Jesús? La vida del cuerpo puede crecer hasta con frijoles, con tortillas. O sea, una vida material se alimenta de un alimento material. Una vida espiritual se alimenta de un alimento espiritual. Pero aquí no es solo una vida espiritual, es una vida divina. La vida de Jesús mismo. Esta vida divina, ¿de qué se alimenta? Jesús dijo en el Evangelio, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Así que en la medida en que hacemos su voluntad poseyéndola, o sea, Él nos da su voluntad y nosotros la ponemos a obrar en nosotros, le formamos a Jesús el alimento que lo hace crecer en nosotros, acto por acto. Entonces, habiendo tomado yo el lugar del corazón, te conviene tener un alimento siempre preparado para nutrirme. El alimento será mi querer. Y su querer es el acto de su voluntad.
Una voluntad quiere. Así como un corazón palpita, una voluntad quiere. El palpitar es el acto del corazón, el querer es el acto de la voluntad. Así que sus actos en nosotros lo alimentan y lo hacen crecer. Dice Jesús, y todo, o sea, el alimento será mi querer, y todo lo que te mortificarás y de lo que te privarás por amor mío. Todo lo que te mortificarás y de lo que te privarás por amor mío. Y dice Luisa, pero ¿quién puede decir todo lo que en mi interior ha pasado entre Jesús y yo? Creo que es mejor callar. De otra manera siento como si lo estropeara. No estando mi lengua adiestrada para hablar de gracias tan grandes que el Señor ha hecho a mi alma, no me queda otra cosa que agradecer al Señor, que tiene consideración de un alma tan miserable y pecadora. Pues esto que Jesús ha hecho con Luisa es lo que Él quiere hacer en nosotros. Ocupa que nosotros le demos nuestro corazón, es decir, nuestra voluntad. Y a nosotros nos toca despojarlo de lo que estorba. Y entonces Él lo pone en el de Él. Lo funde con el de Él, le da toda su forma, sus atributos, sus cualidades. Y luego nos pone su corazón, que es su voluntad, y luego se pone a sí mismo, que es la plenitud de su vida divina en nosotros. Y nos deja la tarea, debes hacerme crecer en ti. ¿Con qué? Con los actos en mi voluntad y con aquello en lo que te mortificarás a ti mismo, que son actos de amor. El amor lleva esa negación. Y entonces será como Él nos quite el corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel, nos dé el corazón de carne, que es Jesús viviente, y nos haga ir a la tierra que dio a nuestros padres, es decir, ese retornar al orden, al puesto y a la finalidad para la que fue creado el hombre antes del pecado original. ¿Ok? Poquita tarea, ¿verdad? No más toda la vida tenemos para... Pero no hagan como, pues tengo toda la vida, ya empezaré más tarde. No, se empieza ahorita porque si no, no alcanzas. Es una tarea tan ardua que es Jesús quien la quiere hacer, pero requiere de nosotros ni prisa exagerada ni flojera, un paso firme y constante. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué hablamos de todo esto hoy? Pues porque mañana pasado, el viernes, es la fiesta, la solemnidad del corazón de Jesús. En la iglesia, todo depende de la Pascua de Jesús. Creo que es la tercera luna del año, marca el día de la Pascua. Entonces el domingo de resurrección, de allí son 40 días a la ascensión, otros 10 para Pentecostés, y esos son Pentecostés 50. Luego el siguiente domingo de Pentecostés se celebra la Santísima Trinidad. El siguiente jueves se celebra Corpus Christi. Y al siguiente viernes, no de esa semana sino al otro, se celebra el corazón de Jesús. Y al día siguiente, que es el sábado, el corazón de María. Bueno, todo así vinculado. Eso es cada año, de fiesta en fiesta. Pero en la divina voluntad, ustedes saben, Jesús le dice, en mi voluntad siempre se celebra todo. Así que bueno,
Hagamos de cada día una fiesta para el corazón de Jesús. Hemos visto cómo Jesús hacía fiesta. Cuando tomaba el corazón de Luisa, lo transformaba en el de él y dice Luisa, pues parece que hizo una gran adquisición según él, que se ve muy entusiasmado. Pues le haremos fiesta al corazón de Jesús si eso le permitimos hacer. Si no, puro cuento. Bueno. Ay, Jesús, adoramos tu infinita dulzura y paciencia y te decimos con todo el corazón, es decir, con la resolución completa de nuestra voluntad, que queremos darnos a ti, porque eso es el amor, darnos a ti, para que tú puedas darte por entero, viviente y palpitante en nosotros. Haciendo uso de tu corazón en nosotros, queremos dar gloria al Padre y al Hijo y al Divino Espíritu, así como era en el principio, en la tierra de nuestros padres. Que así suceda en nosotros ahora, como en María, como en Luisa, y por siglos y siglos sin fin, en la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, en la voluntad de Dios, siempre.